si no las hacemos nuestras, si no somos capaces de que esas ideas formen parte de nosotros mismos, de que creamos nosotros mismos en esas ideas. Si ni nosotros mismos somos capaces de creer en nuestras ideas y hacerlas nuestras, difícilmente vamos a hacer posible que los demás, los que nos escuchen, crean en nuestras historias. Así que a día de hoy, de aquello han pasado, como os digo, casi 20 años, sigo haciendo formación, sigo impartiendo charlas y sí que he aprendido estas dos lecciones importantes. Hay que vencer el miedo y hay que hacer las historias nuestras. No podemos dejar todo nuestro destino en un pendrive. Tenemos que, digamos, interiorizar todos esos conceptos en nuestra propia cabeza. Solo de esa manera seremos capaces de transmitirlos al resto. Pues esto es un poco lo que venimos a hablar hoy aquí, cómo construir esas historias, cómo hacer esas historias, ¿vale? Así que es de lo que vamos a hablar, de storytelling. Fijaros que, a ver, voy a ver si soy... Vale. He traído una palabra también para empezar ahora que se llama presentismo, ¿vale? El presentismo es una filosofía del tiempo y lo que se entiende por presentismo es la creencia de que únicamente existe el presente y que tanto el pasado como el futuro no son reales, es algo falso. Imaginaros que fuéramos capaces cuando damos una charla, cuando presentamos un proyecto, cuando queremos enganchar a nuestra audiencia, que somos capaces de que todos estén en esa corriente, en el presentismo, que todos estén en el aquí y en el ahora, que nuestras cabezas estén centradas en lo que la otra persona nos está diciendo, porque eso es muy difícil. Normalmente cuando hablamos cuesta mucho enganchar a la gente, porque la gente estamos en nuestras cosas, en nuestras preocupaciones, en lo que tengo que hacer cuando salga de aquí, lo que tengo que comprar, el correo que tengo que enviar, la llamada que tengo que hacer, el examen que me tengo que preparar. Es muy difícil traernos a la gente al aquí y a la hora. Y eso solo se hace si eres capaz de contar buenas historias. Y eso es el storytelling, el contar buenas historias. Fijaros, os voy a contar cómo alguien empezó un día una historia. Se presentó ante su audiencia y dijo: de vez en cuando aparece un producto revolucionario que cambia todo. Este es el día que he estado esperando desde hace 2 años y medio. Hoy vamos a hacer historia juntos. Fijaros, estas 3 frases las pronunció Steve Jobs, el creador de Apple, cuando presentó al mundo el primer iPhone de la historia. Si no analizamos mucho más de las frases, pensamos que son frases normales y corrientes, pero esas frases tienen mucho poder, ¿vale? Y aunque no seamos conscientes de por qué tienen ese poder, en nuestro subconsciente calan. ¿Calan por qué motivos? Fijaros, de vez en cuando aparece un producto revolucionario que cambia todo. Iniciar una presentación con esa frase está creando una expectativa tremenda en el público. Estamos hablando de revolución, producto revolucionario que cambia todo. Eso es algo a lo que uno se quiere quedar a escuchar. ¿Qué es ese producto tan revolucionario que va a cambiar la historia? La segunda frase que dijo Steve Jobs es: este es el día que he estado esperando desde hace 2 años y medio. Fijaros, vamos a lo consciente de esta frase. Lo primero es que ya se está involucrando él personalmente en su proyecto. Eso crea una empatía con el público. Ya no es un producto, ya es una persona que lleva 2 años y medio, los últimos 2 años y medio de su vida, trabajando intensamente en este producto, ¿vale? Y eso hace que el público que lo escuche cree empatía, porque está empatizando hacia una persona. Es más fácil empatizar hacia las personas que hacia las cosas, ¿vale? Y lo tercero, la tercera frase que dijo impactante es: hoy vamos a hacer historia juntos. Hoy es aquí y ahora, el presentismo del que hablábamos antes. Vamos a hacer historia juntos, juntos.
está involucrando a todo el público, a todos los que estábamos escuchando, a todos los que estaban escuchando, yo no estaba, perdona, a todos los que estaban allí, los involucró en el éxito. El éxito no es solo mío, no es solo de Steve Jobs, esto es cosa de todos, ¿vale? Esas son 3 claves, ese es el storytelling. Steve Jobs era un maestro del storyteller, ¿vale? Y era capaz de crear fidelidad hacia su marca, era capaz de enganchar, era capaz de atraer a la audiencia y lo hacía con técnicas de storytelling. El storytelling es el arte de contar historias a partir de pues las técnicas que se han usado toda la vida en el cine o en la televisión, ¿de acuerdo? Y lo que estamos haciendo ahora es traernos esas técnicas al marketing para enganchar, para atraer, para fidelizar hacia nuestra marca, para convencer, para persuadir. ¿Vale? Por tanto, el storytelling es útil para presentar un producto, un servicio, en un lanzamiento de un producto, un servicio, para atraer a inversores hacia mi proyecto, para, por ejemplo, en el ámbito de la captación de fondos, convencer al socio, al donante, para que done dinero. Se utiliza también en la publicidad, ¿de acuerdo? O sea, que es una técnica que se utiliza en marketing. Voy a correr la ventana porque creo que está entrando sol y a lo mejor... ¿Vale? Si queréis escribir en el chat, si necesitáis que tenéis alguna duda o alguna pregunta, no tenéis más que hacerlo, ¿de acuerdo? Porque si no, a veces cuesta la conexión por hacerlo en formato online. Pues esa es la historia del storytelling, enganchar. ¿Qué tiene el storytelling de ventaja respecto a la narrativa tradicional? Pues básicamente que el storytelling nos permite un elemento diferenciador, nos permite que entre la cantidad ingente de información a la que todos los días estamos expuestos cada uno de nosotros, el hecho de utilizar el storytelling nos sirva para, de alguna manera, diferenciarnos, ¿vale? Sobresalir o resaltar por encima de los demás. Y además, el storytelling es contar historias, y las historias siempre dejan muchísima más huella en las personas. De hecho, siempre nos hemos comunicado a través de historias. Antiguamente, cuando no existía la escritura, cuando no existían los libros, cuando no existía Internet, el conocimiento de unas personas a otras se pasaba contando historias. Entonces, las historias, digamos que dejan muchísima más huella, más que datos, más que hechos. Eso ya lo tenemos en Wikipedia, ¿vale? O lo tenemos en nuestro business plan. Pero hacer que ese concepto se entienda como una historia es lo que engancha, ¿de acuerdo? Y es lo que genera que tú te identifiques con el proyecto, que empatices, te suscita emociones, ¿vale? Y tenemos mucha más capacidad de persuadir a través de las historias, ¿vale? Fijaros que os dejo aquí una frase que decía Neil Gaiman, que es un escritor inglés, ¿no? Que decía: las historias leídas en el momento oportuno jamás te abandonan. Puedes olvidar el autor o el título, puedes no recordar precisamente o exactamente lo que sucedió, pero si te identificas con la historia, ella continuará dentro de ti por siempre. Y seguramente cada uno de vosotros recuerda no a las personas, pero sí a qué contó esa persona o qué sucedió o qué historia vivió o qué experiencia tuvo con esa persona. Recordamos a las historias. Vamos a ver un ejemplo de cómo se aplica el storytelling al mundo de la publicidad, ¿vale? Y ahora es cuando la técnica nos ha fallado, la tecnología nos ha fallado. Entonces yo creo que en el chat tenéis todos puestos, tenéis todos el vídeo. Ahora yo, el vídeo de Estrella. Sí. ¿Lo vas a poner tú, Pilar? Bueno, ¿o lo quieres poner tú? No, o sea, yo lo puedo poner, pero no lo van a oír. No, yo no lo puedo poner. La idea es que tú coloques el vídeo en el chat y que cada uno lo pueda ver en su ordenador. Sí. Ah, en el chat sí, es que ya está arriba en el chat, pero si queréis lo vuelvo a poner. Está en el chat, pero si queréis lo copio y lo pego de nuevo.
¿Os lo pongo en el chat? Sí, por favor. Ahora. Vale. ¿Está cargando? ¿Tenéis todos el...? ¿Lo pongo? Vale, ahora teóricamente todo el mundo puede acceder al vídeo desde el chat. Que alguien me confirme que puede acceder al vídeo desde el chat, por favor. Vale, genial. Gracias. Vale, pues si os parece, tenemos que ver el vídeo cada uno de nosotros solo en nuestro chat, o sea, en nuestra pantalla, ¿vale? Dura 3 minutos, ¿vale? Es un vídeo muy bonito, me gustaría confirmadme, por favor, que lo veis, que le dais a dar a pinchar y que lo estáis viendo, por tener la seguridad de que lo estáis viendo. Ok. Sí llegó el link y sí lo podemos abrir. Pues lo que sí os agradeceré es que me digáis cuándo lo habéis dejado de ver, cuándo ha terminado. Hola, no sé si habéis acabado ya de verlo. Ah, gracias. Si nos vais diciendo que ya lo habéis visto, por saber, yo veo que Javi no lo ha visto, no sé si Génesis sí lo ha visto. No, Génesis no lo ha visto. Ah, Es este sí es de antes, del que habían recibido el link. ...1:40 decía aquí Javi, está en este tiempo. Gracias. vale, yo creo que parece ser que ya lo estáis viendo. Quedaría Uriol, que no sé si lo habéis acabado ya. De los que habéis contestado. Venga, pues listo. En principio, Vale.
lo podéis seguir viendo mientras que también me escucháis a mí. Digamos que este es un anuncio, como todos los años hace Estrella Damm, que está, como podéis ver, es un anuncio de publicidad para promocionar su marca, Estrella Damm, y ellos pues desde hace muchísimos años hacen siempre una campaña por verano y siempre lo hacen aplicando técnicas de storytelling. Además, en los últimos años han pasado de hacer anuncios, spot de publicidad, a hacer casi cortos cinematográficos, con lo cual es un claro ejemplo de cómo se aplica el storytelling al mundo de los negocios, ¿no? Y en este caso en concreto al mundo de la publicidad. Lo que quería que identificáramos en este anuncio que todos habéis visto y que es precioso, es el primero de un ciclo de 3. Este es el anuncio del año 2019 y han sacado un ciclo de hasta 3 anuncios, ¿no? Muy vinculados al tema de la sostenibilidad del medio ambiente. Pero bueno, más allá de lo que es el anuncio en sí o lo que persigue, lo importante es que veamos que en un storytelling como este hay 4 elementos básicos, ¿vale? Unos son, es decir, que para contar una historia yo tengo 4 elementos básicos. Unos son los personajes. Yo no puedo contar una historia si no tengo unos personajes, uno o varios, ¿de acuerdo? Otro elemento básico del storytelling es el ambiente, ¿de acuerdo? Yo tengo que describir una situación, una realidad, un contexto. Las cosas suceden en un sitio, en un tiempo, ¿vale? Luego yo tengo que tener claro el mensaje que yo quiero transmitir, ¿vale? En este caso, que eso sería lo que sería el story, la historia, ¿vale? ¿Qué quiero contar? El story y cómo lo voy a contar, que sería el telling, ¿de acuerdo? En este caso, aunque mi objetivo final es la venta de la cerveza, la venta de Estrella Damm, el mensaje que yo quiero trasladar aquí es que hay otra forma de vivir, ¿vale? Si queremos mantener nuestra forma de vivir, no deberíamos proteger aquello que la hace posible, existe otra forma de vivir. Ese es el mensaje clave y a partir de ahí se crea todo el storytelling, ¿de acuerdo? Y luego, fundamental, y esto es lo más importante, ¿vale? Esto es lo que más en cuenta tenéis que tener, para que una historia enganche tiene que haber un conflicto, tiene que haber un problema, ¿de acuerdo? En este caso, el conflicto, el problema es la sostenibilidad medioambiental, ¿no? Nos estamos cargando el medio ambiente, ese es el conflicto, ¿de acuerdo? Y de alguna manera Estrella Damm quiere ser el referente, en este caso a través del anuncio, quiere asociar su marca a esos valores, a la defensa del medio ambiente. Pero bueno, como conclusión, para producir una buena narración, para producir un buen storytelling, vamos a necesitar un tema, un mensaje, una idea clave. Vamos a tener que necesitar unos problemas que cuanto más reconocidos sean por mi público, mejor. Y nos tienen que ver a nosotros como, o a nuestro producto o a nuestro proyecto, como la persona que puede dar solución a ese problema, ¿de acuerdo? Esa es la clave del storytelling. Tema importante, problema reconocido por el público y que vean en mí, en mi producto, en mi proyecto, la clave para solucionar ese problema. Es decir, que cuando presentemos un proyecto tenemos que tener en cuenta esos elementos, ¿vale? ¿Cómo llevamos, digamos, todos estos 4 elementos que hemos hablado? ¿Cómo los llevamos a la hora de presentar un proyecto, ¿no? Que en parte es lo que vosotros queréis conocer. ¿Cómo aplicamos esas técnicas de storytelling a una presentación de un proyecto en el que yo lo que persigo es captar inversores o financiación para poner en marcha mi proyecto, mi empresa o mi idea? ¿Vale? Pues tenemos que tener en cuenta esos elementos. Es decir, lo primero que tenemos es que recrear la situación, ¿vale? Que el público entienda, que los potenciales financiadores entiendan qué pasa, qué ocurre, cuál es el contexto, dónde estoy, dónde me encuentro, ¿vale? Los vamos a llevar de A a B. Entonces, ¿dónde estoy? ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la situación real? Ese es el ambiente. Luego tengo que
contar un cuento de héroes y villanos, como en el cine, como en las películas, como en los libros, igual. Yo tengo un problema, es decir, unos villanos, y tengo que proporcionar una solución, que son los héroes. ¿De acuerdo? Esa es la estructura básica. Héroes y villanos, problemas y soluciones. Fijaros, cuando Elon Musk presentó sus baterías Tesla, las presentó como la solución a un problema. ¿Y el problema cuál era? Sus baterías eran eléctricas. Hasta ahora lo que estábamos era haciendo un consumo excesivo de combustibles fósiles, que eso afectaba muchísimo al medio ambiente. Entonces, mis baterías, mi proyecto, mi idea es la salvación a la protección del medio ambiente, al no uso de consumibles fósiles, que son los que hacen daño al medio ambiente. ¿De acuerdo? Cuando, por ejemplo, que seguro que todos lo conocéis, habéis oído hablar de Airbnb. La plataforma Airbnb se presentó a sus accionistas como la solución a 3 problemas. ¿Cuáles eran los 3 problemas? Primero, los hoteles son muy caros. Segundo, los hoteles baratos están cerca de los aeropuertos, fuera de la ciudad. Y tercero, reservar un hotel es muy complicado. Nosotros tenemos una plataforma que en un solo sitio da respuesta a esos 3 problemas. ¿Me seguís? ¿Veis cómo es el concepto? ¿Cómo monto una historia? Hay una situación real, mi problema o mis problemas, los problemas que hay, y a partir de ahí yo me planteo como el salvador, como el héroe. Yo con mi proyecto, con mi idea, con mi producto, con mi servicio, voy a resolver este problema. ¿De acuerdo? ¿Todo claro hasta aquí? ¿Alguna duda? Entiendo que no. Nadie quiere decir nada, de momento se entiende todo. Vale. Gracias, Avi. Fijaros, ¿cómo podemos ir un punto más allá? ¿Cómo podemos hacer que además de yo presentar mi proyecto como un problema que existe y mi proyecto como una solución, cómo puedo además conseguir ese enganche o esa atracción, que es lo que busca el storytelling? Pues intentando personalizarlo en un personaje, que era otro de los elementos básicos del storytelling. Tengo una situación, un ambiente, tengo un problema y un conflicto, ¿vale? Y ahora voy a presentar unos personajes, ¿vale? Cuanto más reales sean esos personajes, más fácil será enganchar y atraer a mi público, que mi público empatice con la idea, con el proyecto, con mi propuesta, y que me la compren, por así decirlo. ¿De acuerdo? Siempre detrás de cada proyecto, siempre hay personas. Por ejemplo, detrás de una app, digo, bueno, es que yo lo que quiero es, he desarrollado una app y quiero que me la financien, quiero tener a un inversor que me dé dinero para poderla desarrollar y sacar al mercado. Bueno, pues detrás de esa app hay personas, hay compañeros de trabajo, historias de esos compañeros de trabajo que llevan, como Steve Jobs, 2 años y medio trabajando para crear esa aplicación, ¿vale? Detrás de esa aplicación hay unos clientes que tienen unas necesidades, que tienen unos problemas reales y que mi aplicación se los va a solucionar. Con lo cual, si yo a la hora de presentar mi proyecto, a la hora de describir una realidad, a la hora de definir el conflicto, lo personalizo ya no en un grupo, sino en una sola persona, eso va a hacer todavía que enganche más con mi público, que mis potenciales inversores empaticen con Juan, ¿no? Que Juan se levanta cada mañana para ir a trabajar y Juan tiene este problema, y para solucionarle este problema yo tengo esta solución, y además le voy a explicar cómo se va a sentir Juan después de que se haya puesto en marcha mi solución, después de que haya podido utilizar mi aplicación. Le voy a decir cómo se va a sentir esa persona, ¿vale? O sea, que le tengo que poner ojos y cara a mis personajes, y tengo que recrear una situación real de mis personajes, y tengo que hacer sentir a los que me están escuchando en el otro lado que ese personaje sufre ante ese conflicto.
Lo veíamos en el anuncio de Estrella Damm. Veíamos a los animales cómo sufrían, a la sirena, cómo sufría, cómo pues estaban dentro de unas redes, cómo morían a causa de ese problema. Eso es lo que hace que el público empatice con nosotros, ¿de acuerdo? Fijaros, en el mundo de las ONGs, si estáis hartos de verlos, o cuando nosotros queremos sensibilizar a alguien, al final lo que hacemos es contar una historia personal. Las grandes ONGs, ¿cómo consiguen financiación? Cuentan historias personales, historias de un inmigrante, de todo, cómo es todo el proceso o todo lo que ha sufrido, qué ocurre cuando llega aquí, ¿vale? Esa es la manera de que nosotros, nuestro público, empatice con nosotros. Si yo hablo, por ejemplo, si yo tengo una solución, pongamos, para jubilados, y yo en vez de hablar de Pedro, que tiene 65 años, que lleva trabajando 40 años, que lleva 40 años ahorrando cada mes 100 o 300 o 500 euros, si yo en vez de hablar de Juan, hablo de el colectivo de personas que nacieron después de los años 50 y que ahora se encuentran en la tercera edad, han apostado por planes de pensiones en el que se estima que el 20% de sus ingresos anuales han ido destinados a este plan de pensiones. Eso no llega al público, no nos llega. Ahora, si yo hablo de Juan y explico en qué trabaja Juan y digo cómo es la familia de Juan y explico lo que hace Juan cada día y hablo de los hijos de Juan, de los nietos de Juan y de cómo Juan se ha quitado de ir de vacaciones para ahorrar 300 o 500 euros todos los meses, la persona que está al otro lado va a empatizar, le vamos a emocionar, le vamos a llegar a la parte más soft, ¿de acuerdo? Y ahí es cuando estoy contando una verdadera historia. Ahí es cuando estoy enganchando con mi público y atrayéndolo hacia mí, hacia mi proyecto, hacia mi idea. ¿Vale? Yo creo que lo entendéis todos, ¿verdad? Entendemos y creéis que eso funciona. Vale. Total, ya tenemos nuestra historia, ya tenemos a nuestros personajes, tenemos el ambiente, estamos describiendo una realidad, tenemos el mensaje claro que queremos hacer llegar, tenemos un conflicto y una solución, ¿de acuerdo? Tenemos ya, por tanto, nuestra historia. Ahora vamos a presentarla el día de la presentación, ¿vale? Algunos consejos que os doy. Lo primero que tenemos que hacer es no empezar con nuestra historia sin más, sino intentar enganchar a nuestro público, por lo que os decía al principio, traérnoslos al presentismo, al aquí y a la ahora. Y eso se hace no entrando de lleno con la presentación, sino intentando recurrir a una anécdota, a un chiste, a una experiencia personal, a algo que nos conecte con el público y además que al público le llame la atención, ¿de acuerdo? Y un segundo consejo, y ahora vemos en un vídeo cómo se articulan estos dos consejos que os estoy dando. Cuando transmitimos mensajes, problemas, soluciones, lo que sea, es muy bueno recurrir a las triadas, a contarlo en bloques de 3, ¿vale? Porque el cerebro está más preparado para entender 3 cosas que 5 o que 1, ¿de acuerdo? Fijaros, cuando Airbnb se presentaba como la solución, a 3 problemas, ¿de acuerdo? Cuando Steve Jobs presentó el iPhone como la suma de 3 productos revolucionarios, que eran el iPod, el teléfono y un dispositivo con Internet. Cuando Bill Gates, por ejemplo, habla de las destrezas necesarias para triunfar en el futuro, él habla de ciencia, de ingeniería y de economía. Y cuando Aristóteles, en su retórica de la persuasión, hablaba de habilidades, hablaba de que había que llegar a la audiencia a través del etos, del patos y del logos, es decir, a través de la honradez del orador, de la capacidad para emocionar y del uso de la argumentación. Luego, acordaros siempre en utilizar, en la medida de lo posible, para determinados bloques de información, utilizar triadas, ¿vale? Y el tercer consejo que os quería dar, mi tercera triada.
aunque estemos hablando de algo negativo, como puede ser el mensaje que hemos visto antes, ¿no? Estamos hablando de algo realmente triste, ¿no? De cómo nos estamos cargando el medio ambiente. Pero, sin embargo, me atrevería a preguntaros, ¿habéis sentido tristeza a ver el vídeo o habéis sentido esperanza? ¿Podéis responderme en el chat? Yo ¿O no no había visto este video, pero sí el que pasan en TV3, que pasan, me imagino que es la misma secuencia de Estrella Damm, que ellos pasan bailando, que pasan, hacen el ejemplo de que recogen la basura sí, del mar y todo eso. tercer acto, sí. El tercer acto, ese me ha hecho llorar las 2 o 3 primeras veces que lo vi. O sea, y cuando al final te dicen Estrella Damm, yo decía, no puede ser que una cervecera te haga una promoción así. ¿Y tú crees que ese era el objetivo de Estrella Damm? ¿Tú crees que el objetivo era emocionarte? Sí, emocionarme, sí. Lo que pasa es que cada individuo se emociona a diferentes escalas. Yo, por mi tipo de personalidad, quizás lloré. Hay otro tipo de persona que puede asombrarse porque pasó aquí en casa. O sea, todos veíamos en la publicidad comiendo, cenando, y todos nos sorprendimos y la única que botó lágrimas fui yo, pero impactó. O sea, emocionalmente sí levantó una fibra. Claro, ellos es lo que buscan. Fijaros que ellos, y leo lo que también dice Javi, que era un poco la respuesta también a la pregunta, me transmite esperanza. A pesar de ser un mensaje triste, un mensaje difícil, ¿no? De cómo estamos estropeando entre todos el medio ambiente, pero sin embargo, el mensaje con el que se cierra y con el que nos quedamos todos es un mensaje de esperanza. Exacto. Otra vida es posible, se puede cambiar y está en nosotros cambiar. Y ahí vuelvo al mensaje que decíamos al principio de Steve Jobs. Involucro a mi público, en este caso Estrella Damm involucra a todos los que vemos el anuncio, en la solución. O sea, conseguir el éxito depende de todos nosotros. Yo te puedo dar la idea, yo tengo el proyecto, pero tú, inversor, o tú, posible consumidor de mi cerveza, en ti está que todo esto sea un verdadero éxito, ¿vale? Eso es muy bueno en el storytelling y eso es algo que tenéis que conseguir cuando presentéis vuestras ideas, vuestros proyectos, cuando defendáis una idea. O sea, la persuasión pasa porque la persona que nos escucha empatice con nuestra historia y se empatiza a través de las emociones, por lo que también decía Génesis, lloré, eso es empatizar, ¿vale? Eso es ponerte en el lugar de y conseguir que nos sintamos parte de la solución, ¿vale? Esa es la magia que tiene el storytelling. El no presentar un proyecto como algo mío, que sí, que el proyecto es tuyo, pero para la solución te necesito a ti inversor, a ti consumidor, a ti ciudadano, a ti medio de comunicación, a ti socio, a ti accionista, a ti lo que sea, pero te necesito. ¿De acuerdo? ¿Vale? Nos quedan 10 minutos para cumplir el plazo de los 45 minutos y luego, si os parece, hacemos un turno de preguntas. He traído otro vídeo que también quiero que veáis, que hace referencia a estos 2 primeros consejos. No lo vamos a ver entero, ¿vale? Os lo pongo aquí, dadme un minuto que os explico y ahora lo veis. A ver, que os lo paso. Vale. ¿Os acordáis que os decía al principio que cuando hacemos una presentación, sea de lo que sea, no es bueno entrar de lleno a la presentación, sino que necesitamos al menos durante un minuto conseguir captar la atención, porque la gente no está en el presentismo, la gente estamos en nuestras preocupaciones. ¿Cómo me traigo a la gente al presentismo? Bueno, pues con algo con un toque de humor, con una anécdota personal, etcétera. Os traigo aquí un vídeo de Steve Jobs que quiero que veáis el primer minuto, poco más, ¿vale? Para que veáis cómo él arranca sus presentaciones, ¿vale? Cuando queráis tenéis ahí el enlace y lo podéis ver. Un minuto, minuto y medio, no hace falta que veáis más. Tenéis el enlace, ¿verdad? Lo estáis viendo.
Avisadme cuando llevéis 1 minuto y poco y retomamos la charla. Vale, esa era la idea, llegar hasta ese punto, ¿vale? Son 2 de los consejos que os daba, ¿vale? Os he dado 3, pero Steve Jobs, bueno, yo creo que también los 3 consejos vienen reflejados ahí. Empieza enganchando a su público, fijaros además, haciéndoles sentir importantes. Estoy en la mejor universidad del mundo, eso ya hace, ostras, yo estoy en la mejor universidad del mundo, eso me engancha, ¿no? Que Steve Jobs me diga eso me engancha. A continuación, cuenta una anécdota personal súper curiosa. Él no es licenciado, no es graduado. Un personaje, un gurú del management como Steve Jobs y no es licenciado, eso te engancha, como dices, ¿cómo que Steve Jobs no es licenciado? Y lo tercero es una persona que está continuamente, es una persona muy positiva, fue muy positiva hasta el día de su muerte. O sea que fijaros estos 3 consejos, cómo nos los hemos llevado fenomenal en este ejemplo que os hemos puesto, ¿vale? Y ya para terminar, el último bloque que os quería comentar y que tiene también mucho que ver con lo que os he dicho al principio. Yo tengo mi storytelling, tengo claro la historia que quiero contar, pero yo no puedo llegar al día de la charla sin haber hecho un mínimo de preparación, ¿vale? Fijaros, tengo aquí una frase que decía Ogilvy, que es también fue un maestro de la publicidad, de los más reconocidos del mundo, ¿no? Él decía, la gente que piensa bien, escribe bien, ¿vale? Está claro que para que nosotros podamos hacer una presentación, tenemos que pensarla antes, tenemos que preparárnosla antes. No podemos llegar el día de la presentación con un montón de historias, como yo os conté en esa primera charla que di, metidas en un pendrive, pero que no estén aquí, que no estén en mi cabeza. Entonces yo tengo que, efectivamente, prepararme la charla y hacerla mía. Entonces, algunas claves para prepararme una presentación, ¿vale? Básico. Lo primero que tengo que saber es a quién me estoy dirigiendo, a qué tipo de público tengo detrás, ¿no? Desde luego no es lo mismo dar una charla de storytelling, por ejemplo, a personas como vosotros, que sois personas jóvenes, emprendedores, que si tienes que dar una charla de storytelling, pues a personas a lo mejor niños pequeños que quieren aprender a contar historias, o a personas ancianas, o a ejecutivos que intentan cerrar grandes cuentas, o por ejemplo a ONGs que lo que intentan es captar socios, donantes, ¿de acuerdo? Entonces tienes que tener muy claro a quién estás dirigiendo tu presentación, ¿vale? Eso te hará también ser capaz de empatizar y encajar muchísimo más con ellos. Tienes que tener claro cuál es tu objetivo, ¿vale? ¿Cuál es tu meta? ¿Vale? En el caso, por ejemplo, del anuncio de Estrella Damm, ¿cuál creéis que es el objetivo? Concienciar que ellos están haciendo su parte, pero que nosotros tenemos que hacer la nuestra. O sea, dejar claro que ellos tienen un mensaje de responsabilidad social corporativa, pero que también depende mucho del consumidor, ¿no? Más allá del mensaje de la esperanza. ¿Los demás creéis eso? ¿Creéis los demás que el objetivo, que la meta última de Estrella Damm es concienciar? ¿Cuál es el objetivo de una empresa privada? Vender. El dinero. Hacer branding, dice Javi. Claro, eso es importante, que distingáis entre cuál es vuestro objetivo y la siguiente fase. ¿Qué ideas vais a utilizar para conseguir vuestro objetivo? Es diferente, ¿vale? Y ahí es el storytelling. Una cosa es mi objetivo. El objetivo de Estrella Damm es vender cerveza. Eso lo tengo clarísimo. Su objetivo es vender cerveza. Ahora bien, ¿qué historia voy a contar a mi público para fidelizarle hacia mi marca?
Pues voy a buscar un conflicto que además afecte a todos. ¿Cuál es ese conflicto? El medio ambiente, ¿no? La sostenibilidad medioambiental. Eso a todos de alguna manera nos importa. Todos estamos preocupados por los montes, por los mares, por el deshielo, todos. Pues voy a buscar un tema con el que identifique a todo mi público y voy a crear una historia en torno a esa idea. Pero mi meta, mi objetivo es vender cerveza. Mi meta, mi objetivo es vender mi libro. Ahora, no te lo voy a decir, compra mi libro. Te voy a decir qué cosas puedes aprender si compras mi libro. Pero yo no te voy a pedir abiertamente, compra mi libro, porque eso no empatiza, eso no emociona, eso no llega. Ahora, si yo te digo, cuando tú te leas mi libro, vas a conseguir ser más feliz, ¿vale? Porque la felicidad está, la solución a la felicidad, la guía o el camino hacia la felicidad está en mi libro. Eso me convence más, ¿vale? Entonces, otra cosa es que tú utilices un conflicto social pues para fidelizar a la gente con tu marca y asociar a tus clientes con una marca socialmente responsable, ¿de acuerdo? Total, que tengo que identificar mi público, tengo que identificar claramente mi objetivo, tengo que identificar qué idea principal y secundaria yo voy a utilizar para llegar a mi público, para que conseguir mi objetivo. Tengo que organizar esas ideas, esa es la fase de preparación. Yo tengo que hacer un brainstorming de ideas, llegan muchísimas pelotas, pero yo solo le puedo dar a una. Entonces tengo que organizar mis ideas e ir una por una y exponérselas a mi público una por una, ¿de acuerdo? Pero eso lleva un desarrollo, eso tiene que trabajarse en casa antes. No podemos llegar y presentarle nuestro proyecto a un financiador sin más, ¿de acuerdo? Entonces aquí vemos todo el proceso, audiencia, objetivo, ideas claves, argumento, tengo que hacer un borrador y luego tengo que ensayar. No me puedo presentar el día de sin haber hecho un mínimo de preparación, ¿vale? Porque ensayando rompo, digamos, esos posibles miedos que puedo tener, corrijo posibles defectos de forma, ajusto mi presentación al tiempo que necesito, ¿de acuerdo? Y además empiezo a hacer la historia mía, ¿vale? Y ahí estamos, ya tengo la historia y ahora le doy el telling, la forma de contarlo, la comunicación no verbal, que podemos llamar, ¿de acuerdo? ¿Vale? Tan importante es el qué cuento como el cómo. Y lo hemos estado viendo en el anuncio de Estrella Damm, ¿no? No es tanto el qué cuento, sino el cómo lo cuento, con qué personajes, ¿no? Cómo consigo emocionar. Pues también yo, cuando cuento mi proyecto, necesito emocionar. Y eso, además de utilizar las técnicas del storytelling, tengo que utilizar la comunicación no verbal. No solo cuenta el qué, sino también el cómo lo cuento, la emoción que pongo. No puede ser un discurso enlatado, no puede ser un discurso memorizado, no puede ser un discurso que no haga mío, sino que lo tengo que creer. Si no me lo creo yo, difícilmente conseguiré que los demás se crean mi historia, ¿vale? Y estas son las ideas que yo os quería trasladar hoy aquí, ¿vale? Para terminar, os quería decir que igual que empezamos hablando de presentismo, ¿vale? En el aquí y en el ahora, yo os propongo que hagamos a partir de ahora futurismo, es decir, que borremos todo aquello que en el pasado hicimos mal o regular, que cojamos todo lo que hoy, en el día de hoy, hemos aprendido y que podamos hacer unas felices futuras presentaciones, aplicando técnicas y consejos del storytelling. Y hasta aquí es lo que yo os quería contar en el día de hoy en 45 minutos, ¿de acuerdo? Si tenéis alguna pregunta o si queréis que comentemos alguna cosa, pues no tenéis más que decirme. Muchas gracias, Amparo. Muchas gracias a todos los asistentes y aprovechad estos minutitos que Amparo nos presta para preguntarle todo aquello que consideréis. Génesis, veo tu mano abierta. Pues Sí, cuando quieras. Hola, Amparo. Gracias por la presentación. Tenía una preguntita medio larga.
Primero, el storytelling, por lo general, por norma, por conveniencia, tiene un tiempo estipulado para contar tu historia, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Pues mira, Kawasaki, que fue un gurú, es un gurú del management, él dice que hay una regla que es la llama la de el 10-20-30, ¿vale? Y él dice que una presentación no debería llevar más de 10 slides, 10 presentaciones. Una presentación de emprendimiento, estamos hablando en concreto de emprendimiento, ¿de acuerdo? No debería llevar más de 10 slides, no debería durar más de 20 minutos y no debería tener un número de fuente de letra menor de 30. Esa sería su respuesta y que yo hago mía en el día de hoy. Gracias. Y la última pregunta sería, un storytelling que me llama mucho la atención es el de las hojillas, el de Dollar Safe Club. No sé si sabe cuál le hablo. No, ahora mismo no sé. Ya les paso el video, el link de YouTube. ¿Y por qué te llamó la atención? Porque esta empresa, por su modelo de negocio, ellos te alquilaban a los hombres las hojillas de afeitura, de rasurar la cara por $1 al mes. Y esta empresa fue comprada por $1.000 millones. Entonces, en muchas otras charlas siempre te ponen este ejemplo de storytelling que más o menos cumple las recomendaciones que usted ha comentado hoy en la clase. Pero mi duda es, tenemos el ejemplo de Cerveza Dan, que te cuenta una historia con actores, con escenografía, con todo. Tengo este ejemplo de que les acabo de pasar, que es el mismo dueño de la compañía contándote la historia de su producto en 1 minuto y medio. Steve Jobs, él mismo era storytelling prácticamente cada vez que hablaba. Entonces, ¿cuáles son las tendencias? ¿Preparo una presentación yo o sea, más tendencia Estrella Dan, contar una historia por imágenes, actores o lo que sea, o más tendencia a yo ser la cara de lo que quiero presentar, la cara de mi emprendimiento? Claro, en el caso de que lo que estéis presentando es un proyecto vuestro, lo mejor es que el personaje seáis vosotros y que seáis vosotros los que contéis cómo habéis llegado a esa idea, por qué etapas habéis pasado, los éxitos y los fracasos, que os involucréis personalmente. Esa es la clave, exacto. En la publicidad nos vamos, en el caso de Estrella Damm, nos vamos a personajes, pero es muy común que sean los propios CEOs de las organizaciones, que en el caso de Steve Jobs, los que, digamos, hagan suyo el proyecto y sean ellos sus propios personajes. En el caso vuestro de presentar un proyecto, no me cabe la menor duda que el personaje sois vosotros. O si lo que queréis hablar es de una situación de un tercero, tenéis que identificar, imaginaros que lo que vais a hacer es una aplicación que va a solucionar la vida de los jubilados, como hablábamos antes en el ejemplo, ¿vale? Pero lo cuentas tú en primera persona, pero utilizas a un personaje para empatizar con él, porque tú no eres el perfil de ese cliente usuario de esa aplicación, entonces necesitas buscar a una persona. Perfecto. Vale, muchísimas gracias. Los personajes pueden ser varios, puede ser tú y puede ser un cliente. Tú eres la solución, tú eres el héroe, pero tiene que haber un problema, ¿vale? Y ese problema se puede personalizar en un personaje. Buenísimo. Gracias por los consejos y otra vez gracias por la presentación. Y decía Javi, si esto no puede parecer oportunista, el ejemplo de Estrella, pues eso ya queda en la mente de cada uno de nosotros, cada uno interpreta las historias como quiere, pero no es oportunista al final, porque oportunista sería si tú utilizas el problema, pero no formas parte de la solución, ¿vale? Pero Estrella Damm
formó parte activa de la solución. De hecho, por ejemplo, que es la medida de marketing asociada a este storytelling, ellos a partir de poner en marcha esta campaña empezaron a anunciar que sus botellas no iban a llevar ya chapas de metal o de plástico, no recuerdo exactamente, o sea que habían tomado medidas medioambientales para reducir el impacto, ¿no?, de sus productos. Y aparte porque ellos lo que están llamando es a una llamada a la concienciación ciudadana a ser más respetuosos con el medio ambiente. Entonces ellos lo que son es promotores del cambio, ¿vale? Y por eso no es una oportunidad, porque ellos quieren ser promotores del cambio, ellos quieren ser promotores hacia esa solución. Hay un tema básico y es que tenéis que involucrar a vuestro público, en este caso Estrella Damm, a todos nosotros los que vemos el anuncio, en la solución del problema. Si conseguimos hacer eso, vamos a conseguir que nuestro inversor apueste por nuestro proyecto, porque él se va a sentir en la obligación, digamos, de formar parte de esa solución. Le vas a involucrar muchísimo más. Y eso es un error que cometemos muchísimo los emprendedores cuando presentamos proyectos, que no conseguimos involucrar a quien le estamos pidiendo la ayuda, ¿no? Pues muchísimas gracias, Amparo. Lo dejamos aquí. Gracias por esta tarde, gracias a los que habéis participado y nos vemos en las siguientes actividades del IFES. Gracias a todos y de nuevo muchas gracias, Amparo, por tu tiempo. Nada, Gracias. muchas gracias. Un saludo. Adiós. Adiós. Pilar, te dejo.